Séptimo Foro Club Póngale Corazón a la Defensa de lo Público, convocado por la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus y con el apoyo de la Contraloría General de la República, El Tiempo, RCN Radio, la revista Poder, El Colombiano y con la colaboración de la Fábrica de Licores de Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, la Federación Nacional de Cafeteros y Pacific Rubiales Energy. Vamos a dar inicio a la tercera mesa redonda, cuyo tema central es la sensibilidad y la defensa de lo público. En ella intervendrán los doctores Luis Miguel Úsuga, secretario de Cultura, y Jessy Denado Salazar, secretario de Metrojuventud, con la formación integral y la defensa de lo público. Posteriormente, el doctor Juan Camilo Toro, director de orquesta de la Fundación Amadeus, con la música. Y le damos la bienvenida también al doctor Marco Antonio Velilla, quien será el moderador de esta mesa redonda. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, porque sé que es otro, no sé cuántos de esta mañana están acá, y sé que este puede ser otro grupo. Esta mañana hicimos una aproximación a la defensa de lo público desde el punto de vista de los diferentes sectores, la economía, la política, el derecho, la ética. Desde el punto de vista hicimos otra sobre de las diferentes disciplinas, y ahora estamos precisamente en una mesa que es muy especial porque ¿qué es el desarrollo integral? Y cuando uno va donde los músicos piensan que obviamente la melodía, la polifonía, el contrapunto, las fugas, los que hemos transitado por ese camino de alguna manera desarrolla verdaderamente sistémicamente el interior humano. Pero si uno va donde los de la expresión corporal, entonces dicen no, definitivamente hay que sacar todos esos contenidos, volcar toda esa fuerza interior a través. Nosotros somos personas que ni movemos las manos, tuvimos una educación completamente distinta. En cambio, si va donde el de la iniciación literaria le dice realmente a través de la iniciación literaria usted conoce las grandes historias, las grandes épocas, los grandes personajes. Entonces se introduce en todo ese mundo. Entonces la pregunta o la mesa que nos ocupa hoy para la defensa de lo público es precisamente el convocar personas que han estado tocando las sensibilidades de toda esta ciudad, que han hecho unas de las labores más extraordinarias, que rescatan tratadistas, autores, pensadores nacionales e internacionales, entre ellos Fernando Savater y Edgar Morán, el expresidente Belisario Betancur, que hacen parte del alto patronato de la Corporación Complexus. Hoy que tenemos acá dos de los grandes personajes de este país en materia de ciencia, el doctor Jorge Reynolds, inventor del marcapasos, y ahora precisamente que ha salvado 40 millones de personas quizás, y ahora acaba de donarle a Colombia su patente, o le va a donar su patente a Colombia, del marcapasos de nanotecnología, después de años y años de experimentación. Pablo Lugari, que ha estado toda su vida en función precisamente de cambiar las mentalidades, de reformar el pensamiento, y ha hecho de su proyecto un verdadero ejemplo que se conoce más a nivel internacional que a nivel nacional. Entonces la pregunta es cómo mezclar las ciencias sociales con la sensibilidad, y mezclar la sensibilidad también con lo material, cómo además de lo económico también promovemos ese desarrollo humano, y de eso se trata esta mesa. Yo quisiera que comenzara el doctor Luis Miguel Úsuga, quien ha hecho una labor extraordinaria al frente de la Secretaría de Cultura de Medellín. Entonces le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, de verdad nos sentimos muy honrados, pues no solamente por el trabajo que hemos hecho en la alcaldía, con el alcalde nuestro que le apuesta muy duro a la cultura. Le contaba ahora al doctor Reynolds que la ciudad de Medellín, el presupuesto de cultura de la ciudad de Medellín es superior, bastante superior al presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura para 1000 municipios.
superior al de Bogotá, es superior al de las otras ciudades capitales, excluyendo a Bogotá juntas. Es una apuesta muy poderosa, pero que nace precisamente desde los valores. El preludio del proyecto de cultura de la ciudad empieza con en los años 70, cuando el arte tenía una función política, que las organizaciones revolucionarias y los movimientos estudiantiles todos tenían digamos como un brazo cultural que servía como una herramienta poderosa de producción, de comunicación, de sensibilización de los grupos con los que estaban trabajando. Medellín pudo en ese tiempo tener una idea de lo que significa la cultura como una herramienta de transformación. Cuando yo entro a trabajar en el sector cultural en el año 85 más o menos, estaba ya perdiendo fuerza ese contenido político de izquierda radical, y de hecho en el arte es interesante que sucede, que el arte se anticipa al nuevo escenario que tiene que tener el lenguaje de la cultura. Entiende que ya no solamente es asociado a los grupos guerrilleros o a los grupos sindicales o a los grupos políticos que se estaban gestando en las universidades, sino que se empieza a identificar con unos temas superiores. Y pasa en ese tiempo también que Pablo Escobar, el narcotráfico, nos empieza a afectar de una manera dramática. Nuestra ciudad tiene años en los que son asesinadas más de 6.000 personas. Tenemos la ciudad más violenta del mundo y se empieza a desarmar la institucionalidad. Era muy común para cobrar una cuenta no acudir a un abogado, sino acudir a un sicario para dirimir un lío de linderos, o cuando a alguien le caía a uno mal, o cuando alguien le pegaba a la esposa, aparecía otra institución que fue permeando la relación de la ciudad, del ciudadano con la institucionalidad. También pasaba en ese tiempo que veíamos, yo no sé los más jóvenes si tienen ese personaje en la cabeza, había un señor que era el renegado, que no se motilaba, que andaba en una moto muy bonita, con una muchacha muy linda atrás, y el trabajo era pelear con la gente. Y vivía re bien, pero uno no lo veía trabajando, no lo veía cuidando a los niños. Pues, se construye a partir el renegado es uno de muchos ejemplos de cómo la cultura de ese tiempo influía sobre los imaginarios locales, porque nosotros no teníamos acceso a esa moto y además no teníamos esas vías, ni teníamos la ropa que usaba ese señor, que además no se entendía muy bien de dónde conseguía la plata para eso. Y pasó que los sicarios nuestros de los años 90 no eran sicarios pobres, eran sicarios de clase media, eran familias de hijas de trabajadores de la comuna nororiental de Medellín, de Manrique, de Aranjuez. No era gente que estuviera en situación de miseria. Si hubiera sido por la miseria en ese tiempo, los sicarios no hubieran estado en Medellín, sino hubieran estado en Quibdó o en Ciudad Bolívar, en Bogotá, porque es un componente importante para producir la violencia, la exclusión, la pobreza, pero esencialmente tiene que ver con modelos culturales. Entonces pasa eso, y el arte y la cultura se convierten en una herramienta muy poderosa de transformación de los imaginarios, pero también pasa otra cosa, y es que las consecuencias de esa industria criminal hicieron que nosotros no saliéramos a la calle. El que estaba en la esquina, ¿cómo decirlo? Era una persona que justificaba que lo mataran. O sea, si lo mataban, el comentario de la gente era porque estaba en la esquina, tenía que estar en la casa. Entonces nosotros en ese momento la ciudad perdió la calle como un territorio, la calle como el espacio en el que ya pues los que tenemos un poco más de edad recordamos muy claramente cuando era el espacio de socialización, el espacio de construcción, el espacio de encuentro en donde con los vecinos nos encontrábamos y construíamos la ciudad. En ese tiempo de los 90 a Medellín le pasó que ese espacio se perdió. De alguna manera los centros comerciales que hay hoy, aquí hay menos centros comerciales que en Bogotá, porque ha habido una apuesta muy grande de la ciudad para recuperar ese espacio público, pero
los centros comerciales abren ese espacio de construcción de ciudadanía, pero tienen un horario, tienen un costo y evidentemente profundizan la exclusión de la sociedad. En ese tiempo pasa, por ejemplo, que Pablo Escobar manda un helicóptero con unos volantes y en los volantes decía que el que estuviera después de las 9 de la noche en la calle lo mataban, y era verdad. Salir después de las 9 de la noche era bastante complicado, no le daba mucho miedo. Y en ese tiempo el Teatro Matacandelas, que es un grupo de teatro que existe hoy, que tiene un trabajo maravilloso, programaron una función de O Marineiro, una función no, sino una temporada de O Marineiro a las 12 de la noche. Y fue la gente. Pasó también con otro grupo que se llama Barrio Comparsa, que existe también hoy, es un grupo de teatro de calle, que estaba en Manrique, en la comuna nororiental, y podía pasar de un sitio al otro. Hoy se habla de las fronteras invisibles en Medellín, pero son fronteras que cambian mucho de un día a otro. Hoy es este barrio, mañana es el otro barrio, porque son organizaciones criminales pequeñas que van cambiando su territorio, pero en ese tiempo eran fronteras permanentes y reales, o sea, era imposible pasar de un barrio al otro porque lo mataban a uno, había francotiradores y pasar era que se moría uno. Barrio Comparsa arma su comparsa y se pasa del barrio Manrique al barrio del lado, y allá no los mataron. Y en ese otro barrio se encontraron con otro grupo y Barrio Comparsa con muchas organizaciones de la ciudad le dieron toda la vuelta a la ciudad y rompieron esas fronteras especialmente para la gente de la cultura. Eso todavía hoy pasa en Medellín. Se dice que están matando raperos, realmente están matando niños, matando jóvenes, y algunos de esos niños y esos jóvenes son raperos, pero el artista en Medellín, el trabajador de la cultura en Medellín es una persona que es respetada porque construye unos valores diferentes. Así como los casos de Barrio Comparsa. Bueno, otro caso del que hay que hablar es del Festival de Poesía. Cuando uno está en Europa, en los círculos culturales, la gente no sabe qué es la Feria de las Flores, pero la gente sí sabe qué es el Festival de Poesía. El Festival de Poesía es un evento que tiene una trascendencia internacional, pero dentro de las cosas que hacen que tenga trascendencia es que también nació en esa época, también nació en los 90s, y todavía hoy pasa que el Festival de Poesía sucede en la calle. O sea, todos estos ejercicios del sector cultural de la ciudad que no eran subsidiados por el gobierno, que no había un presupuesto importante del gobierno, algo del sector privado, lo que hicieron fue recuperar el territorio para nosotros, para que nosotros estemos en la calle. Y pasamos a unos años después, concretamente unos 10 años después, nace la red de escuelas de música. La red de escuelas de música no es de la alcaldía, no es una iniciativa de la alcaldía, no se la inventó la alcaldía, se la inventó una organización que se llama Amadeus, que encontró que en los barrios había niños que querían trabajar con música, y empieza a hacer un trabajo fuerte y la apoya la alcaldía. Hoy tenemos 5.200 niños estudiando en los barrios de la ciudad. Y volvemos con estos 5.200 niños a hacer un parangón con el renegado. El renegado todavía hoy existe en los barrios. Hay un muchacho que se involucra con una banda de criminales y le dan una moto, le dan un carro, le dan un arma, y en ese barrio ese muchacho es respetado. Las muchachas lo miran más, tiene mejores posibilidades de estar con muchachas, pero además la gente no se mete mucho con él y lo admira. Ese modelo existe hoy acá, pero también existe otro modelo en el barrio, que es el niño o la niña de la red de escuelas de música, que trabaja 4 horas diarias todos los días ensayando, pero que sale en televisión, en conciertos, conoce al rey de España, conoce a los presidentes, a los alcaldes, y es una persona que se ha vuelto importante en su comunidad. Y es un modelo que está oponiéndose a ese otro modelo fácil, que no es institucional, que no respeta unos valores esenciales, y está involucrado en una instancia en la que tiene que construir junto con otras personas el trabajo que se hace. Si 40 niños están en un grupo de una orquesta o en una banda sinfónica, si no lo hacen juntos no suena. Todos los días ellos están trabajando en una construcción colectiva. O sea, no es el bajista o el guitarrista que solo se para, o el cantante que solo se para, sino que tiene que interactuar con las otras personas. Hacer ese trabajo durante 10 o 15 años le hace entender a ese joven que
la solidaridad es esencial, que solamente si se pone de acuerdo con los otros es capaz de que pasen esas cosas. Pero además esas cosas que lo hacen ser visible y que lo hacen ser respetado en su comunidad. Pero también pasa que hay una persona al frente que está dirigiéndolo. Y indistinto de la visión política que haya de la autoridad es algo que es esencial, insisto, a pesar de los matices que tengan de izquierda o de derecha, la autoridad es esencial para construir la ciudad. Y la autoridad, cuando se da porque es una persona que tiene el conocimiento al frente, que es respetada porque me está emanando conocimiento a mí, y que yo estoy durante mucho tiempo interactuando con esa persona para construir algo más grande, con la fe de que esa persona lo va a hacer bien. O sea, esa discusión que hay con los profesores, la confianza que tenemos o no en el profe, en este caso es algo que se da de una manera concreta, pues ese profe me hace ser mejor. Eso pasa en Medellín en el sector cultural. Yo inclusive, pues como creo para terminar, porque se va uno emocionando y extendiéndose mucho, hay un espacio que se trabaja con el subsecretario de Juventud, que es Jesse Denao, que se llama Altavoz. Eso sí, pues los jóvenes creo que todos conocen Altavoz. Hay un concierto en Bogotá grande que se llama Rock al Parque. En Rock al Parque se presentan grandes bandas, pero nunca se presenta una de hip hop y inmediatamente después una de metal. Eso no pasa, no puede pasar, porque las tribus urbanas que van a ese concierto, que se identifican con cada uno de esos géneros, si se encuentran en ese mismo espacio, se matan, pues, pero en la vida real se matan. A nosotros nos pasó en los años 80 que alguna vez hicimos conciertos con géneros diferentes y se agarraban a puños y de verdad se herían. En Medellín pasa que confluyen todos los géneros en ese espacio, o sea, los de hip hop, los de reggae, el metal, el punk, la electrónica, pero no pasa porque los reunimos en un día y los ponemos ahí, sino pasa porque durante todo el año tenemos un programa de televisión, tenemos unos selectivos, tenemos unos espacios en los que ellos están encontrándose, y lo que hemos visto, o al menos la visión que tengo yo, es que es muy fácil matar a una persona cuando esa persona no es persona. A un guerrillero le hacen un entrenamiento en el que el paramilitar lo construyen un edificio de símbolos alrededor de esa persona que por su forma de vestirse, por su forma de hablar, deja de ser persona. Y en ese momento es más fácil matarlo. Eso pasa en todas las guerras del mundo. Y pasa con los muchachos que tienen, que son pues, las tribus urbanas, que tienen formas de vestir muy diferentes, formas de hablar muy diferentes y música diferente, que es más fácil agredirse entre ellos. Pero en estos procesos de lo que ellos se dan cuenta es de que el punk o el hip hop le están cantando a lo mismo, le cantan al amor o al desamor o a la crítica social. Eso nos pasó además con todas las músicas nuestras. La música siempre ha tenido eso. Y de lo que se puede dar cuenta un joven en esta interacción continua es que la otra persona que tiene al frente también es humana, que es igual que él, que igual quiere, igual odia, igual tiene las mismas frustraciones. Y en estos procesos, y muchos otros que se demoraría uno mucho contando, se volvieron herramientas en las que, pues, además, los que estábamos haciendo el trabajo en la calle en los años 80, hoy estamos en el gobierno. Nuestro alcalde es un escritor y yo era de una ONG y todos éramos, pues, o empresarios, y tuvimos la oportunidad de llegar a transformar esa realidad. Pero creo yo que de verdad lo que vale la pena en Medellín es que sucede algo que está de moda ahora, y es la gobernanza. La gobernanza tiene que ver con que hay un acuerdo social. O sea, los empresarios, tenemos diferencias con los empresarios, algunos de nosotros, las organizaciones sociales también tenemos algunas diferencias con ellos, pero entre todos, o sea, las organizaciones sociales, la gente de los barrios, la gente del sector privado y el gobierno, hemos construido un guión juntos, y yo creo que eso es lo que de alguna manera va promoviendo la implementación de un conjunto de valores que genera un acuerdo en la ciudad, que creo yo también, a pesar de todos los problemas que tiene Medellín,
hoy esta es una ciudad que tiene mucha esperanza. Un aplauso para el doctor Luis Miguel.